es poder visualizar esto en situaciones, en ejercicios prácticos que vamos a hacer respecto de estilos de entrevista, técnicas de entrevista y todo eso, ¿ya? Entonces vamos a empezar con eso hoy día, y la primera parte es una parte efectivamente donde yo tengo que ir mostrando algunos conceptos generales, pero no quiero ir puro leyendo esto, sino que ir deteniéndonos. Si ustedes quieren hacer preguntas, pueden hablar de si alguien tuvo terapia, si ha estado en entrevistas, si ha hecho entrevistas. La idea es que no sea tan autorreferente, ¿ya? Me voy a saltar eso porque eso es de psicodiagnóstico. Ahí está, acerca de la entrevista psicológica. Quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes han visto algún tipo de entrevista o algo sobre entrevista antes en algún otro curso? ¿En qué aspecto, profesora? ¿En términos de técnica o de escuela? De todo, de todo. ¿Qué es lo que saben de la entrevista? ¿Qué es lo que han visto de entrevista? Bueno, la entrevista es como el umbral antes de comenzar a generar cualquier tipo de decisión de cuál va a ser la dirección de la terapia. Es como el tanteo, la entrevista. ¿Cuál es la Mm, necesidad del paciente, usuario, cliente? sí. ¿No? Creo que Sí, por ahí va. perfecto. Sí. Lo que pasa es que la entrevista psicológica tiene como varios ámbitos de trabajo, pero la entrevista es parte de nuestro trabajo y es nuestra herramienta de trabajo, o sea, es lo central del trabajo del psicólogo. Es fundamental la entrevista. Entonces puede ser como un instrumento, pero también en nuestro campo de trabajo. Por eso es que es tan importante estudiar también las habilidades comunicativas, porque nosotros trabajamos en la entrevista y con la entrevista, ¿ya? Antes de empezar a verse como la definición de entrevista, así como técnicamente, yo quiero decirles que no existe un tipo de entrevista o estilo de entrevista que sea una mejor que la otra, ¿ya? La idea con las técnicas es que a uno le oriente y le ayude en el propio estilo de entrevistar. Cada profesor, en la medida en que sea de una línea terapéutica, por ejemplo, si alguien es humanista, o si tenemos a otra persona que es psicoanalista, o tenemos a otra persona que es cognitivo-conductual, en fin, cada línea teórica va a tener un estilo de entrevista distinta, y ese estilo de entrevista, más allá de decir, tiene que preguntar esto, tiene que preguntar lo otro, esto otro y esto otro, va a dar ciertos lineamientos de donde uno se tiene que fijar o pensar para poder diseñar en el momento que está haciendo la entrevista las preguntas. O sea, orienta hacia dónde indagar. Pero no hay ninguna entrevista que sea mejor que la otra. Cada uno va buscando su propio estilo y su propia línea para comprender y entender los fenómenos psicológicos, ¿ya? Por lo tanto, todas las técnicas de entrevista son ciertas sugerencias que nos ayudan para poder orientarnos, pero no son la única alternativa, ¿ya? Eso es súper importante, porque además incluso cuando uno hace entrevistas siempre hay cosas que quedan fuera, siempre hay algo que a uno se le escapa de esto. De nuevo se me puso lento el computador. Que me entró un virus el otro día en el computador y está un poco lento. Ya. Entonces, eh, acá tengo algunas definiciones de entrevista desde distintas perspectivas, la más fácil evidentemente, técnica para recopilar información por medio de una discusión y comunicación recíproca o directa, que hoy en día ya lo podríamos cambiar porque ya no es tan directa, hoy en día se están haciendo entrevistas mediante este tipo de comunicación. Esto me parece más interesante, la segunda definición, porque dice, es un campo de trabajo en el cual se investiga la conducta y la personalidad de los seres humanos. Esto me parece súper interesante porque nosotros podríamos decir, esta de arriba, por ejemplo, técnica para recopilar información, típico. Pero esta técnica de recopilar información podría ser de cualquier disciplina, podría ser periodística, entrevista, podría ser un cuestionario, qué sé yo. En cambio, la segunda definición, que es un campo de trabajo, se acerca mucho más a lo que hacemos nosotros, porque nosotros, como psicólogos, lo que hacemos es hacer una investigación, ¿ya? Respecto de lo que le ocurre al otro sujeto en distintos ámbitos de su subjetividad, ¿no es cierto?
pero construimos un campo de trabajo. La entrevista no es solo lo que yo pregunto y lo que él me responde, lo mismo que veíamos en interacción comunicativa en la unidad anterior. No es lo que yo le digo ni lo que él me repite. La entrevista es lo que ocurre en todo el espectro en que está ocurriendo eso. Es decir, en lo verbal, en lo no verbal, en la relación que se da, cómo se construye esa relación, ¿sí? Y en todos los factores que yo voy a considerar relevantes para mi entrevista, para recopilar esa información. Entonces, Blecher, José Blecher, que es de una mirada más bien psicoanalista, la define como un campo de trabajo, ¿sí? Un campo de trabajo, es decir, todo lo que ahí acontece es parte de la entrevista. Eh, es una situación de comunicación, principalmente oral, eso es como lo clásico, con el propósito de dilucidar pautas, características de vivir, investigar, ¿ya? Eso es sumamente importante porque la entrevista tiene dos ámbitos. Uno es un campo investigativo, es decir, yo recopilo información de otro, y en la otra es un ámbito de intervención. Entonces la entrevista me sirve como recopilación de información, pero también como un espacio de intervención, ¿ya? Entonces, esto se acerca un poco a lo que nos decía la compañera cuando definía la entrevista. Oye, chicas, esto no. La entrevista, entonces, en un primer momento, nos permite recopilar información objetiva, subjetiva, ¿cierto? Pero a partir de toda esa información que yo recolecto de la entrevista, de aquello que es verbal, de lo no verbal, de todo lo que acontece en ese campo de trabajo, yo debo, como en una investigación, formular una hipótesis, es decir, poder establecer una pregunta de trabajo, ¿sí? Eh, y una vez que formulo una hipótesis, dado que entonces podría ser que, ¿cierto? Una hipótesis de trabajo. Una vez que yo tengo mi hipótesis, confronto esa hipótesis con los referentes teóricos, es decir, con todo aquello que yo sé y que me permitiría dar coherencia, ¿cierto? A lo que yo estoy escuchando, a lo que estoy recogiendo como información y cómo eso lo articulo con mi hipótesis. Por eso es que lo que yo sé en términos teóricos me va a servir como un colchoncito para poder mirar y para poder afirmarme y entender el fenómeno que tengo enfrente. Después de eso, yo debo tomar decisiones. ¿Qué es lo que necesito para intervenir o qué es lo que necesito para seguir en el trabajo con mi paciente? Y luego tengo que buscar herramientas que me permitan abordar ese trabajo, que puede ser test, pueden ser, qué sé yo, técnicas de intervención, en fin, dependiendo de la corriente teórica. Profe, Dígame. ¿qué significa batería de test? Algo así había leído en Ah, la sí, diapo anterior. la batería tiene que ver con es un conjunto de test, Ah, ya. ¿ya? Es como que yo meto varios test en una cajita y esa cajita se llama batería, la que está llena de test, ¿sí? Ya. Son varios test juntos. Entonces, claro, uno puede dirigirse no sé, por ejemplo, puedo decidir que voy a usar pruebas proyectivas, porque estoy evaluando personalidad, la verdad. Entonces busco el TRO, el Rorschach, las gráficas, y entonces esa sería mi batería. Con eso voy a trabajar. O la verdad es que yo no necesito ningún test, ¿sí? Voy tomando decisiones. Y dependiendo del ámbito donde yo tenga que intervenir o donde tenga que trabajar, las baterías van a cambiar. Por ejemplo, si esta persona necesita evaluación cognitiva, por ejemplo, mi batería va a ser BISC, VICE, ese es el ámbito por donde me voy a ir, ¿ya? A eso se refiere. El psicólogo debe habituarse a reconocer los datos como un lenguaje revelador desde la anamnesis y los test. Es decir, el psicólogo la entrevista es fundamental para todo, ¿sí?
dentro de esa entrevista van a haber distintas herramientas a partir de la cual yo puedo sacar información para poder entender lo que está aconteciendo. Dentro de eso está la anamnesis y los test. Una pregunta, me voy a saltar porque quiero ir acá. Me saltó un poco a propósito de esto. ¿Cuál es la diferencia entre la anamnesis y la entrevista? La anamnesis es una introducción, es como una recolección de los datos previos del paciente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Carol? ¿Alguien más? Es Carol, ¿cierto? Te reconocí la voz. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? La profe mandó las notas por correo, po. Sí, mandé la nota por correo, estoy Las escuchando. notas de la cátedra y de los controles, y a mí no me llegó correo. ¿A quién no le llegó correo? Alguien está hablando y estoy escuchando. Ya. Entonces, la diferencia entre la anamnesis y la entrevista es que la anamnesis es casi un, no es casi, es un cuestionario cerrado, es una serie de información que uno le pide directamente al paciente, ¿sí? Donde uno hace la pregunta y el paciente te responde, y abarca aspectos médicos, historia clínica, ¿ya? Es una recopilación de datos. En cambio, la entrevista es un procedimiento para recopilar información, pero se basa más bien en la construcción que el sujeto hace de su propia historia. Por ejemplo, bueno, la anamnesia entonces me entrega datos, la entrevista me entrega relatos, y en ese sentido, la anamnesis no es lo mismo que la entrevista, y de hecho, cuando yo aplico una anamnesis, yo le explico al paciente que le voy a hacer una serie de preguntas que no son parte de la entrevista, porque la anamnesis es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta respecto a ciertos ámbitos sumamente concretos, donde la persona no tiene la posibilidad de establecer una narrativa o un relato. Como Por ejemplo, preguntas de sí o no, algo puede así. ser pregunta, no, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿de cuántos meses naciste? No sé, yo nací de término. ¿Tienes algún antecedente? Yo les voy a mandar anamnesis, ¿ya? ¿Tienes algún antecedente médico, antecedentes de diabetes, por ejemplo, en tu familia? ¿Tienes antecedentes de enfermedades psiquiátricas? Em, ¿Qué edad tiene tu mamá? ¿Qué edad tiene tu papá? ¿Dónde trabajan? Son preguntas que apuntan a respuestas precisas, no a un sí ni a un no, sino que a respuestas precisas. Cuando uno va al médico, por ejemplo, el médico te hace anamnesis cuando llega. ¿Por qué viene aquí? Ya. ¿Cuándo empezó la enfermedad? ¿Dónde lo siente? ¿Qué es lo que le pasa? Muy concreto, ¿sí? En cambio, la entrevista es un relato, es decir, la idea de la entrevista es que el sujeto organice, tiene que ver más con la subjetividad, de cómo organiza su historia y cómo organiza esos datos en un relato, ¿ya? Está más cercana a la subjetividad, a la construcción. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si yo en una anamnesis a una madre le pregunto, ¿hasta cuánto amamantó a su hijo? Y esa persona me dice hasta los 7 meses. Ya, 7 meses. Ok, anamnesis, sigo. ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad hizo esto? ¿Qué eso? Ya, anamnesis. En la entrevista, yo le puedo decir, hábleme del periodo de amamantamiento. Oh, y la mujer va a decir, para mí fue tan bonito, me costó tanto dejar de amamantar a mi hijo, porque yo lo intenté dejar de amamantar como al 6.º mes, pero me sentí súper culpable. El médico me dijo, pero yo no pude porque me sentía muy culpable con eso. ¿Se fijan? Que la anamnesis se acerca más bien al dato y la entrevista al relato, es decir, cómo esos datos adquieren un sentido y una organización en la historia del sujeto. Entonces, la anamnesis y la entrevista son, eh, son formas distintas de enfrentar al paciente,
y son complementarias, porque si yo me voy solamente, si yo solamente hago entrevista, se pierden datos que podrían ser relevantes. Pero si yo me quedo solo con la anamnesis, se me pierde el sentido de cómo el sujeto interpreta esos datos y cómo los organiza en su propia historia, ¿ya? Entonces, es importante que yo pueda hacer una anamnesis, pero yo le tengo que decir al paciente de que vamos a hacer una serie de preguntas cerradas para poder juntar ciertos datos. Porque si yo hago una anamnesis al tiro, así sin decirle lo que estoy haciendo, el paciente se va a sentir probablemente intimidado o se puede sentir poco escuchado. Porque a lo mejor usted le va a preguntar, ¿qué edad tiene su mamá? Ay, mire, lo que pasa es que mi mamá, ¿qué edad tiene su papá? Y te vas a ir al tiro a otro tema sin escucharlo. Entonces es importante que uno entienda que estos son instrumentos de trabajo y que aplicar una o la otra no es parte del azar, es una decisión, ¿ya? Me siguieron en la idea de la anamnesis, ¿verdad? Vamos a salir de aquí para poder verlo. Sí. Yo creo que Profe, sí. yo tengo una duda. Dígame. ¿Se vinculan estas dos? Por ejemplo, yo puedo hacer como, no sé, como psicóloga una anamnesis después de la entrevista, o por separado ambas. De nuevo la pregunta. Estamos viendo la diferencia que hay entre Sí, anamnesis y entrevista. Mi duda sí, es, ¿se pueden vincular estas dos en una entrevista psicológica? Por ejemplo, tener la anamnesis y posterior, no sé, recoger los datos y analizarlos sí, en base a esa claro. anamnesis. Sí, sí, se puede. Se puede hacer tú puedes hacer, hay algunas corrientes que dicen, se empieza de inmediato con la anamnesis. Tú trabajas en un consultorio, por ejemplo, de salud pública, lo primero que te piden es la anamnesis. Entonces tú empiezas por la anamnesis. Si tú trabajas en el ámbito clínico, tú puedes tomar la decisión. Yo, por ejemplo, trabajo primero con una entrevista semiestructurada, más abierta. Y al final de la entrevista le digo, ¿le puedo hacer algunas preguntas que me quedaron pendientes? Y ahí le hago la anamnesis. ¿Sí? Ah, ya, sí. Sí. Entonces uno puede tomar la decisión de dónde hace la anamnesis para tener recopilación de datos súper concretos de la persona, ¿ya? De datos que son importantes para poder saber de esa persona. Pero tú tienes que tomar esa decisión si lo vas a hacer al principio o al final de tu entrevista, o al final del proceso, o al inicio del proceso, pero lo importante es que uno sí pueda informarle al paciente que esa no es la entrevista, porque si no, él puede pensar que tú lo entrevistas así, y esa no es una entrevista, es una técnica de recopilación de información sumamente concreta, ¿sí? Donde se preguntan ciertos datos, ¿ya? En cambio, en la entrevista, uno tiene mayor flexibilidad respecto a cómo el otro construye su información, ¿ya? Por eso es que es súper importante hacer esa distinción entre la anamnesis y la entrevista. De hecho, yo les voy a pasar una anamnesis y una entrevista para que la apliquemos después a alguien. Uno se siente mucho más cómodo, bueno, dependiendo de la persona en realidad, pero si tú tienes una dificultad y vas al psicólogo, y el psicólogo te hace preguntas cerradas, uno no se siente escuchado, siente que te hacen preguntas que te la podría hacer un médico, una enfermera. En cambio, si tú vas a una entrevista y el psicólogo te dice, hábleme de usted, ¿por qué está acá? Y deja que la persona reconstruya su historia, eh, probablemente se va a sentir mucho más acogido que cuando yo llego y empiezo a hacer un listado de preguntas que no tiene ningún foco, más que información suelta, información que no está sustentada en un entramado, en una comprensión, eh, que no tiene connotación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo connotativo y lo referencial? En ese sentido, la anamnesis nos entrega información referencial, es decir, nos entrega el dato. En cambio, en la entrevista uno puede encontrar mucha mayor connotación respecto a esas referencias que nos podría dar en la anamnesis. Entonces, enriquece mucho más la relación, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Ahora, los tipos de anamnesis
van a depender del contexto donde uno trabaje o de la institución, porque hay instituciones que tienen anamnesis tipo, donde uno hace ciertas preguntas para que todos tengan estandarizada la información. ¿Ustedes han visto algunas anamnesis? Profe, usted mandó una que era como que la que se supone que usted hacía, una cosa así. Anamnesis, no me acuerdo si mandé anamnesis. Sí, no, sí, se lo digo porque la revisé la otra vez, la que había mandado. Ah, perfecto. Sí, lo que pasa es que yo tengo varias anamnesis. Hay unas anamnesis que se aplican a adolescentes, hay otras anamnesis que se aplican a adultos, otras para niños. Entonces, dependiendo por ejemplo, no sé, hay una anamnesis que dicen, ¿usted consume droga? ¿Consume alcohol? ¿Cuántas veces? ¿Qué sé yo? No le voy a hacer esa anamnesis a un niño. ¿Sí? Entonces, claro, hay anamnesis que son para niños, y si uno se la aplica a la mamá. Y ahí uno va viendo qué tipo de anamnesis va a aplicar, pero la anamnesis abarca generalmente los clásicos ámbitos. Déjeme mostrar una anamnesis del Ministerio de Educación, por ejemplo. Tengo una acá, que el otro día estuve bajando, del Mineduc, que es una anamnesis tipo, pero que no nos sirve para, no nos enriquece no, la dejé acá. No nos enriquece la información investigativa en una entrevista, nos entrega puros datos, entonces es muy fome, pero es necesaria. ¿Sí? 17 de 8, acá estaba, y dejé por aquí la anamnesis del Mineduc. No la bajé. Ya, después se las mando, pero por ¿Profe? ejemplo, dígame. Entonces, si van como variando, de igual forma siguen como una pauta, ¿no es cierto? Tratan Claro, de aplicarse más a más personas que una sola, como la entrevista. claro, la anamnesis es un documento estándar en una determinada institución que considera ámbitos muy específicos de la persona, por ejemplo, datos psicosociales, datos personales, antecedentes clínicos, se dibuja un genograma, es como información súper concreta de la persona, ¿ya? Profe, Ah, ya. Diga, ¿se puede crear la anamnesis? Porque tengo una profe que dijo que los psicólogos a veces creaban sus propias sí, anamnesis. tengo que encontrar una aquí para mostrar. Sí, Sí, nosotros que hay estamos en segundo, la profe de desarrollo nos mandó una anamnesis psicológica, que tiene como identificación, antecedentes prenatales, natales, y así sigue. exactamente. Aquí tengo a una anamnesis. Ya. Claro, la anamnesis uno la puede diseñar dependiendo de los requerimientos que uno tenga, pero si uno trabaja en un colegio, generalmente la anamnesis en el colegio va a estar predeterminada. Aquí tengo una anamnesis del ministerio, la encontré. Ya. Vamos a dejar de compartir ese y voy a poner la anamnesis del Mineduc. Aquí tengo. Esta es una, ¿la ven? ¿La ven? Sí, profesora, la vemos. Sí, Ya, perfecto. Esta anamnesis no la vamos a leer, después se las puedo mandar, está en la página del Mineducto, así que da lo mismo, pero lo importante es que, por ejemplo, aquí hay identificación, quién entrega la información, quién entrevista, problema que lo motiva a venir, antecedentes del desarrollo, ya, si ha ido a pediatra, kinesiólogo, en fin. Primer año de vida, si hay desnutrición, obesidad, antecedentes de la historia de vida física, el desarrollo. Desarrollo sensorio-motriz, ¿sí? ¿A qué edad fijó la cabeza? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Su actividad motora, si es normal, activo, hiperactivo, hipoactivo, en fin, ¿ya? De la audición, si hay algún antecedente importante, en el desarrollo del lenguaje, si el niño a qué edad, si balbucea, si no, si balbuceó, en fin. Desarrollo social, si se relaciona espontáneamente con las personas, en fin. Estado actual de la salud del estudiante, antecedentes familiares, antecedentes de salud de la familia, ¿ya? Antecedentes escolares, y luego la entrevista. ¿Se fijan? Entonces primero ubico a la persona, ¿sí?
pero yo le tengo que decir, primero le voy a hacer una serie de preguntas y luego iniciamos la entrevista para que la persona tenga conciencia de que hay una diferencia entre un instrumento y el otro, ¿ya? Que no es lo mismo. Entonces, claro, ese es un modelo de anamnesis, y si yo trabajo, por ejemplo, en el Hospital Calvo Maquena, tengo que buscarlo en el disco duro, tengo una anamnesis del hospital que es un formato tipo, y lo van llenando los médicos y el psicólogo va llenando esos datos de anamnesis, ¿sí? Y luego, aparte, hago mi entrevista. Y como me decían ustedes, hay profesores que le están haciendo clases que se han adecuado su propia anamnesis, porque van sacando información de acá, y dicen, ya, yo lo que necesito saber de los pacientes es esta información. Y se arma su anamnesis, que implica una serie de datos ordenados y objetivos para ubicar y contextualizar a la persona, saber más o menos los puntos de referencia que tienen que ver y que me sitúan objetivamente en el contexto donde está esta persona, ¿ya? La entrevista, en cambio, es mucho más amplia. No es pregunta y respuesta cerrada. Voy a volver a la entrevista. Dígame. Es como, o sea, se me asimila tener dos matrices de datos. Una se me asimila más, la primera, la anamnesis, a matriz de datos cuantitativos. En cambio, en el segundo se podría asimilar más a una matriz de datos cualitativo. Porque Sí, de alguna pero manera... la anamnesis igual es quali. O sea, Sí, claro, sí, hay algunas cosas que check, sí, no, como sí, no, descriptiva. pero claro, pero es más concreto, ¿sí? Ajá, Sí, sí. sí. No es cuantificable, pero sí es como checklist, ¿sí? Está, no Claro. está, sí o no, ¿ya? En cambio, en la entrevista se desarrolla toda una temática, ¿ya? Déjame anotar, entrevista, anamnesis, ¿ya? Después vamos a seguir viendo esto de la entrevista anamnesis, porque la idea es que podamos aplicar una anamnesis y aplicar una entrevista, y ojalá pudieran hacérselo entre ustedes. Por ejemplo, que entre pares se aplique una anamnesis a su compañero y le aplique una entrevista, ¿sí? Y después para el otro lado, pues, dígame. No solo como comentario que a mí ya me ha tocado aplicar anamnesis y he tenido que hacer entrevistas. De hecho, tengo mi propio formato de anamnesis desde la Ah, otra carrera que yo estaba estudiando, ¿de qué carrera? psicopedagogía. Ah, perfecto. Es súper importante que nos pudieses mostrar tu tipo de anamnesis, porque hay anamnesis la anamnesis psicopedagógica es incluso más específica hacia el área del desarrollo del niño Sí, y hacia hábitos de estudio. exactamente, También. aspectos psicopedagógicos. En cambio, la anamnesis psicológica apunta a otro ámbito, a pesar de que esos son relevantes, que podrían estar en alguna parte presente, se amplía para otros ámbitos también. La anamnesis escolar apunta más a lo psicopedagógico, y la anamnesis clínica apunta más a la historia familiar, aspectos psicosociales, ¿ya? Sería bueno contrastarla. Yo también tengo una psicopedagógica por ahí, guardada. ¿Mm? Y la entrevista también, en la entrevista pedagógica, uno indaga ciertos ámbitos que se juntan con la psicología, pero hay otras en que se distancian, ¿sí? Ya. Entonces, eh, vamos acá. De estos conceptos no, vamos a ir al otro de acá. Tengo la definición, vimos esto, y acá. Aquí hay tipos de entrevistas, ¿ya? Tipos de entrevista, y hay tipos de entrevistas estructuradas, pero esas preguntas, ese tipo de entrevistas estructuradas se llaman tipo de entrevistas estructuradas, pero en realidad son preguntas preparadas previamente, como por ejemplo la anamnesis, o pautas de evaluación de trastornos disociativos, lista de trastornos afectivos, que uno le hace pregunta al sujeto y él responde, pero estas preguntas están previamente diseñadas. Es para explorar de manera uniforme a todos los sujetos. Entonces, se aleja de lo que
de lo que pretende ser la entrevista psicológica. Porque nosotros no podemos aplicar el mismo tipo de... podemos orientarnos al mismo ámbito de preguntas, a los mismos temas de preguntas, pero no podemos armar la misma pregunta para todos los pacientes, porque cada uno va a tener una particularidad, una temática, una forma de organizar la información distinta. Y por lo tanto, no podemos usar este tipo de preguntas separadas a menos que estemos indagando sobre algún tipo de trastorno y usamos algún tipo de cuestionario preestablecido o una anamnesis. La anamnesis es un tipo de entrevista estructurada, porque es un cuestionario donde uno pregunta y el otro responde, ¿cierto? Pero no es una entrevista propiamente tal, porque no permite que se amplíe hacia otros ámbitos. La entrevista semiestructurada nos permite tener previamente establecidos ciertas áreas de indagación. Es decir, vamos a preguntar por el ámbito familiar, vamos a preguntar por el ámbito laboral, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, el psicólogo me va a hacer una entrevista semiestructurada, porque va a tener ciertos campos donde me va a preguntar. Yo no puedo empezar a hablarle, uy, mira, cuando yo era chica, mi mamá una vez me pegó, porque eso no tiene probablemente nada que ver con el contexto de una entrevista psicológica en el ámbito laboral. Entonces la entrevista ahí es semiestructurada. Uno igual puede ir interviniendo, ¿sí? Señalar situaciones, pero se va a mover en ciertos ámbitos que uno ya lo tiene previamente establecidos. En la entrevista anterior son preguntas-respuestas, en estas son como temas, ¿ya? Alguien me está preguntando en el chat, déjame ver si lo veo. Profe, le mandé mi anamnesis con mis datos por WhatsApp. Ah, buenísimo. Gracias. Vamos a ver. Uy, sonó algo raro. Y luego tenemos la entrevista libre o la entrevista abierta. La entrevista libre es una entrevista que, por ejemplo, en el contexto del psicoanálisis, se hacen entrevistas completamente abiertas, donde uno va al psicólogo y el psicólogo le dice, hábleme de usted. Y la persona habla y ordena todo tal como la persona quiere hablar y de lo que quiere hablar. Y uno incluso en las primeras entrevistas, que se llaman entrevistas preliminares, uno no interviene. Uno inicia la entrevista, inicia y cierra. Quedamos hasta acá. Y la persona se va. Y va recogiendo información a partir de lo que libremente la persona va trayéndonos, ¿sí? Pero para eso tengo que conocer cómo después recopilo y articulo esa información para poder intervenir con ella. Y es muy cercana al psicoanálisis, ese tipo de entrevista. Entonces, yo busqué a esta autora, que se llama Siquier de Ocampo, quien recomienda hacer este tipo de entrevista, es decir, comenzar por una técnica directiva, es decir, con preguntas más o menos cerradas, similares a la anamnesis. Pregunta, respuesta, como ordenar el espacio. Luego, dejar el espacio para que la persona pueda expresarse libremente, hábleme de usted, y luego cerrar con una técnica más directiva. Y empieza a devolver la información, va cerrando, y hace un cierre de lo que está trabajando. No queda todo abierto, pero tampoco queda algo tan estructurado, ¿sí? Entonces permite que el paciente, por un lado, yo pueda tener una información concreta, ¿cierto? Referencial, y por otro lado puedo también obtener esta metacomunicación que se da en una entrevista más abierta, donde la persona puede explayarse y referir a lo que realmente le convoque y lo que necesite, ¿ya? Esa es una propuesta de una autora que se llama Siquier de Ocampo. ¿Alguna pregunta por aquí? No.
Ya. Entonces, me voy a volver a saltar porque quiero ir a esto. Dentro de esta entrevista, el psicólogo trabaja con ciertos conceptos que son fundamentales en la entrevista. Motivo manifiesto, motivo latente, el concepto de síntoma, el concepto de encuadre, el concepto de transferencia y contratransferencia. ¿Ustedes han escuchado alguno de estos? Transferencia y contratransferencia. Sí. Eso. Transferencia, ¿ya? Transferencia. ¿Ya? Eso. ¿Qué me pueden decir de esos conceptos? No me acuerdo exactamente cuál era cuál, pero había uno que era como que el paciente se reflejaba o como que reflejaba cosas de él o de su entorno, por decirlo así, en el terapeuta o entrevistador. Y el otro era lo mismo, pero al revés. Sí, 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 sí. súper mal. Súper, súper. ¿Dónde lo viste eso? ¿En qué ramo? Introducción. Pero era introducción, en el primer semestre. Ah, buenísimo. Ya. Yo me acuerdo un Entonces, poco, profe, de ¿sí? motivo manifiesto y motivo latente, creo que era, Ujú. que era lo que dice el paciente y el otro lo que realmente es, algo así era. Sí, ¿Cierto? sí, sí. ¿Y el encuadre? ¿Alguien se acuerda lo que es encuadre? No, ya. Creo que tenía que ver como con preparar el ambiente para la entrevista, como el contexto. El encuadre es Sí, un punto de, como no sé cómo decirlo, es como cuando el psicólogo tiene una guía como de pregunta, no sé cómo explicarlo, como una pauta, un índice de lo que tiene que preguntar. eso está más cercano a la anamnesis, pero yo creo que tienes la idea de encuadre. Ya. Voy a dar unos lineamientos sobre esto y nos vamos a ir a un recreo y después volvemos a ver cada uno de estos puntos, ¿ya? El motivo manifiesto es el motivo de consulta, es decir, ¿por qué vengo? Me mandó el psiquiatra, o me derivaron del colegio, o la verdad es que me siento súper triste y deprimido, ¿sí? O sea, es lo que el paciente te dice de por qué viene. Lo manifiesta, lo declara, lo dice, lo refiere, ¿ya? Ese es el motivo manifiesto. Después los vamos a ir enlazando una cosa con otra. El motivo latente es, eh, es como la parte connotativo. ¿Se acuerdan lo referencial y lo connotativo? El motivo latente, a veces una persona viene porque está muy triste y no sabe por qué, ¿cierto? Y en la entrevista, y en varias entrevistas, se va dando cuenta que la verdad es que, por lo que él pensaba que estaba triste no era la verdad lo que le provocaba la tristeza, sino que realmente hay un duelo que no está resuelto, mucho anterior, solo que empezó a tener los síntomas hace 6 meses, pero tiene un duelo que viene desde la muerte del padre cuando ella tenía 6 años. Por lo tanto, uno encuentra ahí un movimiento, algo que te mueve, eso es un motivo, algo que te mueve, pero que uno no sabe que está. Uno lo va descubriendo en el transcurso de las entrevistas. ¿Ya? Nos vamos a saltar a síntomas para verlo después. Luego tengo el encuadre. El encuadre, no sé si me ven, pero el encuadre delimita el campo de trabajo y define roles y ciertas variables que se van a transformar en constante. Vamos a hablar de eso de ahí. Y la transferencia tiene que ver con aquello que te transfiere, que te coloca el paciente en ti y define un cierto tipo de relación. Y la contratransferencia son cosas que le pasan al psicólogo respecto de ese paciente. ¿Ya? Todos estos conceptos, que ahora los vi así como ¡fium!, pero vamos a detenernos en cada uno, y nos vamos a detener en cada uno no en lo que significa, sino que para qué nos sirven, ¿ya? Porque la idea es que veamos para qué sirven estas cosas. Todos estos conceptos que están al servicio del psicólogo, uno a veces se los aprende de memoria
pero la idea es buscar para qué nos pueden ser útiles. Y son conceptos que finalmente lo que hacen es entregarnos información de la interacción que se está dando, porque a través de ello nosotros podemos también recopilar y analizar la situación del otro, ¿ya? Vamos a ver de qué manera después del recreo. ¿Estamos? Nos vamos a dar un recreo de 20 minutitos. ¿Qué? Súper, sí, bacán. Ya, listo, voy a buscar un cafecito porque me dio frío. Ya, bacán. Nos vemos.